Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Ampelio Escoto Mesa y esta tarde voy a hablar sobre el objeto, naturaleza, características y fines del derecho internacional privado. El objeto del derecho internacional privado, si partimos del principio según el cual las actividades humanas son el fundamento de cualquier sistema jurídico, podemos entonces decir, a partir del estudio de los ejemplos, de que se trata de un cierto tipo de relaciones jurídicas cuyos elementos constitutivos pertenecen a sistemas jurídicos diferentes en el espacio. Es decir, sistemas susceptibles de aplicarse al mismo tiempo para resolver el mismo problema jurídico en virtud de que los elementos constitutivos de la relación objeto del problema están vinculados con uno y otro de estos ordenamientos jurídicos. El objeto o el fin del derecho internacional privado era la reglamentación de las relaciones privadas entre personas en el marco internacional, personas físicas o morales, lo que lo diferencia del derecho internacional público, cuyos sujetos son los estados actuando como tales y cuyo objeto es la regulación de las relaciones de derechos de estados. Las concepciones modernas que señalan como objeto del derecho internacional privado a la relación privada internacional. En tal contexto, el objeto del derecho internacional privado estaría configurado por la relación jurídica y ya no por el conflicto de leyes, el cual pasa a convertirse en un método normativo, en una técnica o instrumento de la reglamentación. Actualmente, apartado de la doctrina clásica que señala como objeto de nuestra disciplina el conflicto de leyes, la tendencia mayoritaria actual reconoce la relación privada internacional como el objeto del derecho internacional privado y al método de conflicto de leyes como un instrumento metodológico fundamental del cual se vale el derecho internacional privado en su tarea reguladora de los supuestos de tráfico externo. Hoy en día, pensar que el objeto del derecho internacional privado se agota en el conflicto de leyes es tener una visión incompleta del derecho actual. La naturaleza jurídica del derecho internacional privado radica en el hecho, encuentra su objeto o campo de estudio en la materia que trata de regular, y que, en este caso, es los conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas que nacen de las relaciones jurídicas entre particulares, y donde lo esencial es que las partes no pertenecen a una sola nacionalidad. Por ende, nos encontramos ante el enfrentamiento de dos legislaciones y jurisdicciones distintas. Por tanto, desde su aparición en el derecho internacional privado, tiene como función ejercer una jurisdicción diferente a las otras, es decir, como si fuera una jurisdicción dirimente. Las características del derecho internacional privado. Se caracteriza por la prevalencia de la autonomía de la voluntad, lo que significa que las partes tienen libertad para acordar y pactar, siempre y cuando no contravengan lo prohibido por la ley. Además, el derecho privado se basa en la igualdad de las partes, lo que implica que no puede haber imposiciones en el acuerdo mutuo, a diferencia del derecho público. El derecho privado busca proteger los intereses individuales en lugar del interés general. El derecho internacional privado, este campo se ocupa de las normas que determinan qué legislación debe aplicarse en situaciones que involucran elementos extranjeros. Por ejemplo, en casos de contratos internacionales o divorcios en los que los cónyuges poseen distintas nacionalidades. El derecho internacional privado establece qué leyes deben de regir estos asuntos. En México, el derecho privado se encuentra regido por una serie de documentos legales que constituyen la base jurídica para las relaciones privadas en el país. Un ejemplo es el Código Civil Federal, que establece las normas para asuntos relacionados con derecho civil. Y cada estado de la República cuenta con su propio
Código Civil que complementa y adapta estas normas a nivel local. Para el ámbito del derecho mercantil se encuentra el Código de Comercio para regular las actividades comerciales y empresariales en México. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo es el marco legal para las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Además, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece que las reglas y procesos para resolver las controversias relacionadas con el derecho privado. Además de estos principales documentos legales, es relevante destacar la existencia de otras leyes, reglamentos y disposiciones complementarias que se aplican en áreas específicas. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Contratos de Crédito al Consumo. Estas leyes adicionales, reglamentos y disposiciones complementan las normas del derecho privado mexicano, ofreciendo un marco legal más extenso. Los fines del derecho internacional privado. El derecho internacional privado es desde hace tiempo el instrumento que regula las relaciones entre las sociedades, facilitando el movimiento de personas y el intercambio de bienes y servicios, fomentando la integración y combatiendo las actividades transfronterizas ilícitas. El proceso de codificación del derecho internacional privado es el ámbito interamericano. Ha sido una de las actividades jurídicas permanentes de los Estados americanos de las últimas décadas del siglo XIX. Esta labor ha asumido distintas formas institucionales y en la actualidad se realiza como un proceso jurídico por medio de las conferencias especializadas interamericanas sobre derecho privado. Gracias.